Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Tapia Fragoso, soy el profesor Alejandro Tapia Fragoso. Vamos a hacer una presentación acerca de los estados de agregación de la materia. Los estados de la materia son las distintas fases, estados de agregación en los que se puede encontrar la materia conocida, sean sustancias puras o mezclas. El estado de agregación de una sustancia depende del tipo y de la intensidad de las fuerzas de unión que existen entre sus partículas, átomos, moléculas, iones, etc. Otros factores que influyen en el estado de agregación son la temperatura y la presión. Vamos a mostrar tres situaciones acerca de los estados de agregación de la materia. Los estados de la materia más conocidos son tres: el sólido, el líquido y el gaseoso. Aunque también existen otros menos frecuentes como el plasmático y otras formas que no se producen en nuestro entorno naturalmente, como los condensados térmicos. Cada uno de estos estados posee características físicas distintas: volumen, fluidez, resistencia, entre otras. Modificando las condiciones de temperatura y presión, se puede transformar el estado de agregación de una sustancia, pero sus propiedades químicas seguirán siendo las mismas. Por ejemplo, podemos servir agua para hacerla pasar del estado líquido al estado gaseoso, pero el vapor de agua resultante seguirá estando compuesto por moléculas de agua, es decir, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Estos no se van a separar. Los tres estados de agregación, las partículas que constituyen en la materia, se atraen inherente, sí, por fuerzas de tipo eléctrico. En el caso del sólido, las partículas están unidas por fuerzas muy intensas que no les permiten dejar sus posiciones fijas, solo pueden vibrar ligeramente. En el caso de los líquidos, las fuerzas entre partículas son más débiles que en el sólido, por lo que pueden moverse con mayor facilidad. Cabe señalar que el agua va a tomar la forma en donde se encuentre. Si colocamos un recipiente circular, va a tomar esa forma. Si fuera triangular, va a tomar esa forma. Si fuera cuadrado, va a tener esa misma forma. En el caso del gas, las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven a gran velocidad. Las fuerzas de atracción son casi nulas. Y en este caso, a diferencia del líquido, el líquido no se puede comprimir. Y en el caso del gas, sí lo podemos comprimir. Voy a dejar estos enlaces de consulta para que ustedes consulten la información y tengan un poquito más de información al respecto de lo que es el estado de agregación de la materia. Para continuar, vamos a ver ahora un simulador. Este simulador nos va a permitir observar cómo los átomos de alguna sustancia se pueden comprimir, y si nosotros elevamos su temperatura, vamos a hacer que estos se separen. Vamos a trabajar con este simulador. Es un contenedor. Este contenedor vamos a poder aplicar calor en esa parte y vamos a también tener un registro de cuánto calor estamos aplicando, porque tenemos aquí un termómetro. Vamos a cambiar de kelvins a grados Celsius.
Y vamos a trabajar con el agua. El agua porque es una sustancia muy conocida y muy común por todos nosotros. Vamos a ver que el punto naranja es un oxígeno, un átomo de oxígeno, y los dos puntos restantes blancos que se encuentran ahí son hidrógeno. Bien, dos átomos de hidrógeno. Vamos a empezar por aplicar calor. Y en este momento vamos a empezar a aplicar calor y vamos a darnos cuenta cómo nuestro termómetro empieza a registrar cómo se está elevando la temperatura. Tenemos una elevación aproximada en este momento de 250 grados Celsius. Y vamos a verificar cómo empiezan a excitarse las moléculas de agua. Hay mucho movimiento, mucho movimiento. Conforme vayamos aumentando nuestra temperatura, vamos a tener mayor excitación, ya que el agua de su estado líquido pasó a ser estado gaseoso y se empieza a separar, y al momento de separarse está generando una presión. Esta presión significa que nuestras moléculas se encuentran más separadas cada vez se van a separar más. En este momento ya tenemos una temperatura de 1250 grados Celsius y tenemos que ver cómo se empieza a excitar aún más. Hay una excitación más por parte de nuestros átomos, de nuestras moléculas. En este movimiento que se está generando por parte de las moléculas, hay un roce. Están frotándose entre ellas y están generando todavía un poco más de calor, aparte del que nosotros estamos implementando. Podríamos comparar nuestro contenedor con una olla express. Comúnmente en casa la utilizamos para tener un cocimiento más rápido, porque hay una gran concentración de calor, no permite que se fugue el calor ni que se fugue, en este caso, el vapor. Va a tener una válvula que va a regular, va a tratar de regular, va a equilibrar esa situación de presión para que la olla express no explote. Y en el caso de nuestro contenedor no tenemos ninguna salida de vapor. Ya en este momento estamos elevando a una temperatura de 3000 grados Celsius. Y vamos a ver cómo se sigue generando esa gran cantidad de temperatura y está haciendo que sus moléculas se exciten más. Hay una gran cantidad de energía cinética en este momento. Continuamos observando nuestro contenedor y ya estamos llegando a los 3700 grados Celsius. Se pueden dar cuenta que las moléculas siguen excitadas, pero quiero que se den cuenta que ya las moléculas, es tanta la presión que hay, que están empezando a dejar de moverse, se están moviendo un poquito más lentas, giran entre ellas, entre sí están girando, pero ya no se pueden desplazar tanto en el interior del contenedor. Vamos a calcular que a los 4350 grados Celsius se generó una gran cantidad de presión y es cuando nuestro contenedor explotó. Este simulador es sumamente especial, es excelente, para que nosotros en una forma divertida, didáctica, podamos entender o comprender o aplicarla para poder entender un poco más acerca de lo que es la presión en el caso de la física. Ahora vamos a ver otro contenedor. Este contenedor, perdón, que nos presentan ahora, a diferencia del otro contenedor, aquí tenemos una base de calor y vamos a poder nosotros a generar más presión con nuestro dedo. Si empezamos a aplicar presión, nos damos cuenta que al momento de presionar tanto, vamos a hacer que el espacio se reduzca y al reducirse el espacio, ¿qué ocurre?
que estamos comprimiendo, en este caso, el gas, y ahora con nuestra bomba le vamos a aplicar más partículas de, en este caso, gas. Estamos trabajando con el gas neón. En la parte superior también tenemos un manómetro. Ese manómetro nos permite medir la presión que se está llevando a cabo en nuestro contenedor. ¿Sí? Continuamos con nuestra presión. Ahora, yo quiero aplicar un poco de temperatura. Y empiezo a aplicar temperatura, empiezo a agitar, a excitar las moléculas y en este momento nos damos cuenta que se está elevando a grados Kelvin. Vamos a cambiarlo a grados Celsius y tenemos 43 grados Celsius. Voy a empezar a notar que la presión aumenta, aunque son muy pocos grados, está aumentando la presión de tal forma que logramos que el espacio reducido y la excitación de las moléculas hacen explotar nuestro contenedor. Hay otra parte de nuestro simulador que es muy importante, es la presentación de una gráfica de fuerzas, ¿sí? En donde estas fuerzas es la fuerza de atracción y la fuerza repulsora. Tenemos dos átomos y por un lado tenemos una gráfica. En esta gráfica vamos a ver que en las coordenadas de la Y se encuentra la energía potencial y en las coordenadas de la X se encuentra la distancia entre átomos. Si yo tomo mi átomo y lo separo, ¿qué ocurre en la de la separación? Nosotros estamos viendo que se está separando, Estamos trabajando con el gas neón. Pero si yo empiezo a acercarlos, ¿qué es lo que ocurre? En la parte donde dice energía potencial, la coordenada de la Y, vemos que empieza a subir y nos está marcando que la energía potencial aumentó. Si yo acerco más los núcleos de los átomos, ¿qué podría ocurrir? Va a haber una repulsión. Esta repulsión la podemos notar, la podemos verificar cuando juntamos dos imanes y esos dos imanes tienen fuerzas iguales, más y más, siempre va a haber una fuerza repulsiva. Menos y menos igual va a ser una fuerza repulsiva. Necesitamos poner menos y más para que se atraigan. Bien, espero que les haya gustado la demostración de este simulador. Y de mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video.